La pregunta inicial, ¿eres alguien que realmente quiere seguir a Dios? No es una cuestión trivial. Se trata de un interrogante que llega al núcleo de nuestra identidad y propósito. En la Biblia, Jesús mismo confronta a sus discípulos y a la multitud con preguntas que desafían sus nociones preconcebidas y sus compromisos superficiales. En Juan 6:67, después de que muchos de sus seguidores lo abandonaron debido a sus enseñanzas difíciles, Jesús preguntó a los 12, ¿también vosotros queréis iros? La pregunta trascendía más allá del momento. Era una cuestión de lealtad, compromiso y deseo de seguirlo pase lo que pase. Ahora bien, si has respondido afirmativamente a esa pregunta inicial, la realidad es que hay numerosos obstáculos que pueden interferir con ese noble deseo de seguir a Dios de todo corazón. La procrastinación es un problema que incluso los grandes personajes bíblicos enfrentaron. En el libro de Éxodo, Moisés ofrece una serie de excusas para evitar la misión que Dios le ha encomendado de liberar a los israelitas de la esclavitud egipcia. Podría decirse que estaba procrastinando, centrándose en sus propias limitaciones en lugar de en el poder de Dios. En Éxodo 3:11, Moisés pregunta, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios, en cambio, le asegura que estará con él. La lección aquí es clara. La procrastinación a menudo se origina en nuestra falta de fe, en las capacidades que Dios nos ha dado y en su presencia constante en nuestras vidas. En el mundo de hoy, las distracciones son más abundantes que nunca. Redes sociales, entretenimiento, trabajo, y la lista sigue. En la parábola del sembrador en Mateo 13, Jesús habla de la semilla que cayó entre espinos. Explica que la semilla representa la palabra de Dios, y los espinos son las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas que ahogan la palabra de Dios en nosotros. Es fundamental que identifiquemos nuestras espinas personales y las eliminemos para poder concentrarnos en Dios. Finalmente, el sentimiento de estancamiento es otro gran obstáculo. En el libro de Apocalipsis, la iglesia de Laodicea es criticada por ser tibia, ni caliente ni fría en su relación con Dios. Apocalipsis 3:15. Este estancamiento espiritual es peligroso porque nos hace vulnerables a la complacencia. La pasividad en nuestra relación con Dios no es algo que Él toma a la ligera. Cada uno de estos problemas, ya sea la procrastinación, las distracciones o el sentimiento de estancamiento, no solo es identificable, sino que también es superable a través de la gracia y el poder de Dios. Y como vemos en las Escrituras, Dios ha provisto enseñanzas y ejemplos que podemos seguir para superar estos obstáculos en nuestro deseo de seguirlo fielmente. Vayamos por partes. Paso 1. Crecer en la soledad. Primero observemos el pasaje en Lucas 5:15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunían grandes multitudes para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. En este pasaje, Jesús se encuentra en medio de un ministerio exitoso, sanando enfermedades y atrayendo multitudes. Sería fácil para cualquiera quedar atrapado en ese ciclo de actividad constante y reconocimiento público. Sin embargo, vemos que Jesús elige conscientemente retirarse a lugares solitarios para orar. Este comportamiento de Jesús no es un evento aislado en los evangelios. Vemos múltiples instancias donde Él se retira para pasar tiempo en soledad y oración con su Padre Celestial. Por ejemplo, antes de seleccionar a sus 12 apóstoles, Jesús pasa la noche entera en oración. Lucas 6:12. El acto de retirarse para orar subraya una verdad eterna. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba tiempo a solas con el Padre para recargarse y encontrar dirección, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros, que somos frágiles y falibles? En la vida moderna estamos constantemente bombardeados con información, tareas y distracciones. La lección que podemos aprender de Jesús es el valor incalculable de desconectar del mundo para conectar con Dios. Este tiempo a solas es esencial no solo para nuestra salud mental y emocional, sino también para nuestro crecimiento y profundidad espiritual. Nos ofrece una oportunidad para recalibrar nuestro ser interior, escuchar la voz suave y apacible de Dios y sintonizarnos con su voluntad y propósito para nuestras vidas. Establecer alarmas para recordatorios,
En medio de nuestros apretados horarios, es fácil olvidar o pasar por alto el tiempo de oración y estudio bíblico. Configurar una alarma específica en tu teléfono puede actuar como un recordatorio para detenerse y dedicar tiempo a la oración. Caminatas de oración. Si te resulta difícil concentrarte en un ambiente cerrado, prueba con caminatas de oración. No solo te da la oportunidad de disfrutar de la naturaleza que Dios ha creado, sino que el acto físico de caminar también puede ayudar a centrar tu mente en la oración. Diarios de oración. Mantener un diario de oración puede ser una forma efectiva de rastrear tu vida de oración, apuntar peticiones específicas y registrar las respuestas de Dios. Esto puede servir como un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios cuando enfrentas tiempos difíciles en el futuro. Cada una de estas prácticas tiene un propósito único pero complementario. Las alarmas actúan como un ancla en tu rutina diaria. Las caminatas de oración ofrecen un cambio de entorno que puede mejorar la calidad de tu tiempo de oración, y los diarios de oración ofrecen una reflexión y un seguimiento continuos. Por lo tanto, el tiempo en soledad no es un lujo, sino una necesidad en el camino del discipulado cristiano. Jesús mismo, a pesar de las innumerables demandas en su tiempo y atención, priorizó este tiempo a solas con Dios. De esta manera, no solo encontró la fuerza para continuar su ministerio terrenal, sino que también modeló un estilo de vida de dependencia y comunión con el Padre que cada uno de nosotros haría bien en emular. Paso 2. Crecer en el sacrificio. Tomemos en consideración primero el pasaje de Lucas 9:23 que dice: «Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Además, Hebreos 12:1 nos anima de la siguiente manera: «Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante». El llamado a negarse a sí mismo y tomar su cruz es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús. Este no es un llamado a un tipo de masoquismo espiritual, sino a un sacrificio consciente, deliberado y diario de nuestros propios deseos e impulsos para buscar primero el reino de Dios. En el contexto histórico y cultural de Jesús, la cruz era un símbolo de vergüenza y sufrimiento, una herramienta de ejecución para criminales. Cuando Jesús pide que tomemos nuestra cruz cada día, está pidiendo un compromiso diario y continuo con el sacrificio personal y la entrega a la voluntad de Dios. La idea de sacrificio no es popular en la cultura contemporánea, que a menudo aboga por el confort, la conveniencia y la gratificación inmediata. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el sacrificio es una parte integral del camino espiritual. Los grandes personajes de la Biblia como Abraham, Moisés y David hicieron sacrificios significativos que los llevaron a una relación más profunda con Dios. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios, un acto que finalmente no tuvo que llevar a cabo, pero que demostró su compromiso con la obediencia a Dios. Génesis 22:1. Moisés sacrificó la comodidad y la riqueza de la vida en el palacio de Faraón para liberar a su pueblo. Éxodo 3. David rechazó ofrecer a Dios sacrificios que no le costarán nada. 2 Samuel 24:24. Ejemplos de cosas que podrían sacrificarse en las redes sociales. En una era donde la vida en línea puede consumir tanto tiempo y energía, el acto de apartarse conscientemente de las redes sociales puede ser un sacrificio significativo. Este tiempo liberado puede dedicarse a orar, leer la Biblia y estar en comunión con Dios. Videojuegos. Similar a las redes sociales, los videojuegos pueden ser una forma de entretenimiento que consume mucho tiempo. Si sientes que esto te aleja de tu crecimiento espiritual, tal vez sería beneficioso establecer límites o incluso hacer un ayuno de videojuegos. Comodidades y lujo. Esto podría implicar un estilo de vida más sencillo, renunciando a ciertos lujos para poder dar más a la obra de Dios o a los necesitados. Un buen termómetro para medir la efectividad del sacrificio es preguntarse: ¿me duele este sacrificio? Si la respuesta es no, es posible que no estés sacrificando algo que realmente tenga un valor significativo para ti. La idea aquí no es que el dolor es el objetivo,
sino que el sacrificio genuino conlleva algún grado de incomodidad o dificultad. Esta es una manera de asegurarnos de que estamos poniendo en juego algo de valor en nuestra relación con Dios. En resumen, el sacrificio es una parte ineludible de cualquier viaje espiritual serio. No se trata de una negación sin sentido de uno mismo, sino de un acto deliberado y consciente que nos acerca más a la naturaleza y la voluntad de Dios. Este tipo de sacrificio, respaldado por un amor genuino y un deseo de acercarse más a Dios, es a menudo lo que lleva a los avances más significativos en nuestro crecimiento espiritual. Al igual que los atletas sacrifican tiempo, comodidad y placeres momentáneos para obtener una victoria más grande, nosotros también estamos llamados a correr la carrera de la fe con perseverancia, poniendo a un lado todo lo que nos impida acercarnos más a Dios. Paso 3. Crecer en el servicio. Para empezar, es fundamental mencionar las escrituras que abordan la importancia del servicio en la vida del creyente. Gálatas 5:13 nos dice: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Asimismo, Filipenses 2:3-4 nos aconseja: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, cada uno considere a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El servicio en el contexto bíblico está indisolublemente vinculado con la humildad y el amor. No es un medio para obtener reconocimiento o estatus, sino una expresión práctica de amor al prójimo. Jesús mismo, quien es el máximo ejemplo de servicio, lavó los pies de sus discípulos en una muestra de humildad y servicio. Juan 13:1-17. Este acto era normalmente realizado por un sirviente, pero Jesús, siendo el maestro, se humilló para servir a sus discípulos. Este evento recalca la importancia de servir desde una posición de humildad, viendo las necesidades de otros como igualmente importantes o más que las propias. Cuando se trata de servicio, el cumplimiento literal de los actos no es suficiente. Más bien, es el corazón con el que se realiza el servicio lo que importa. En Mateo 25:31, Jesús describe la escena del juicio final, donde los justos y los injustos son separados basándose en su servicio a el más pequeño de estos. La clave aquí no es solo el acto de dar de comer al hambriento o vestir al desnudo, sino el amor y la compasión que motiva estos actos. Esta parábola es poderosa porque muestra que el servicio es una extensión natural de nuestra relación con Dios. No podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, sino amamos a nuestro prójimo, a quien sí vemos. Primera de Juan 4:20. Algunas ideas para involucrarse en diferentes ministerios o actividades de servicio son colaborar en un ministerio de alimentos, participar en bancos de alimentos o comedores sociales que proveen comidas a aquellos que están en situaciones de necesidad. Es una forma directa de aplicar las enseñanzas de Cristo sobre servir a el más pequeño de estos. Visitar a hospitales o asilos, ofrecer compañía, oraciones y apoyo emocional a los enfermos o ancianos son actos que reflejan la compasión y el amor de Cristo. Ofrecer mentoría y discipulado. Si tienes un don de enseñanza o consejería, podrías invertir tiempo en guiar a nuevos creyentes en su fe, ayudándoles a entender las Escrituras y a vivir de acuerdo a ellas. Dar servicio comunitario. Involucrarte en limpiezas comunitarias o programas de alfabetización son otras maneras de servir a tu comunidad y ser sal y luz en el mundo. Mateo 5:13. El evangelismo. Compartir las buenas nuevas de Cristo con otros es quizás el servicio más eterno que se puede ofrecer, ya que tiene implicaciones eternas para las almas de las personas. Servir no es solo un mandato bíblico, sino un medio por el cual crecemos en nuestro carácter y nos parecemos más a Cristo. En el proceso también facilitamos que otros experimenten el amor y la gracia de Dios de una manera tangible. Cada acto de servicio, por pequeño que sea, tiene el potencial de producir un impacto eterno, tanto en quien sirve como en quien es servido. En ese sentido, el servicio no es una actividad opcional para el creyente, sino una vocación, una forma de vida que es coherente con el llamado más amplio a seguir a Cristo en todos los aspectos de la vida. Conclusión.
Recordemos los tres pilares esenciales que hemos identificado para el crecimiento en la fe: la soledad, el sacrificio y el servicio. Crecer en la soledad. Como vimos en Lucas 5:15, incluso Jesús, el Hijo de Dios, se retiraba para tener tiempo a solas en oración con su Padre Celestial. Este acto no era un lujo para él, sino una necesidad para mantenerse centrado y alineado con la voluntad de Dios. De igual forma, el cristiano debe buscar momentos de soledad para estar en comunión con Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia. Crecer en el sacrificio. Según Lucas 9:23 y Hebreos 12:1, negarnos a nosotros mismos y llevar nuestra cruz diariamente son elementos clave en el sacrificio cristiano. Esto no significa un rechazo de todo placer o felicidad, sino más bien la adopción de una perspectiva eterna en la que algunas cosas deben ser sacrificadas en el aquí y ahora para el bien eterno. Esto podría implicar sacrificar tiempo, comodidades o incluso relaciones para priorizar nuestra relación con Dios. Crecer en el servicio. Gálatas 5:13 y Filipenses 2:3 nos hablan de la importancia del servicio humilde en amor. Este aspecto del cristianismo es fundamental porque refleja nuestro carácter transformado y nuestro amor tanto por Dios como por el prójimo. Es también un testimonio poderoso ante el mundo, mostrando el corazón de Dios hacia todas las personas. Recordatorio de que el crecimiento muchas veces es silencioso, pero importante. El crecimiento espiritual, como cualquier otro tipo de crecimiento, muchas veces sucede en silencio y sin fanfarrias. Es como el crecimiento de una planta. No vemos cómo las raíces se extienden bajo tierra, pero eso es lo que le da la fuerza para sostenerse durante las tormentas y para producir fruto en su temporada. En el mismo sentido, las disciplinas espirituales de la soledad, el sacrificio y el servicio suelen hacer su obra de forma callada en nuestras vidas. Podemos no ver cambios drásticos de un día para otro, pero estas prácticas están fortaleciendo nuestras raíces espirituales. En la parábola del sembrador, Mateo 13:1-23, Jesús habla de diferentes tipos de terrenos donde la semilla del Evangelio es sembrada. Lo interesante es que incluso en el terreno bueno, la semilla pasa tiempo bajo tierra antes de brotar y dar fruto. Este periodo subterráneo, aunque invisible, es crucial para el desarrollo posterior de la planta. Del mismo modo, nuestras disciplinas espirituales, aunque a menudo invisibles y silenciosas, son fundamentales para nuestro crecimiento y fructificación en la fe. Este silencio no debe desalentarnos. Al contrario, debería ser un recordatorio de que Dios a menudo trabaja en los detalles, en las pequeñas cosas que nadie más ve. No subestimemos, entonces, la importancia de las disciplinas espirituales en nuestro camino de fe. Como dice Filipenses 1:6, estoy seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No importa lo silencioso que parezca nuestro crecimiento, Dios está trabajando en nosotros, y eso es lo que realmente importa. La Biblia es una rica fuente de historias, enseñanzas, poesía y teología. Pero no todas las partes son fáciles de entender. Textos que aborden temas complejos como el sufrimiento, la justicia divina y la moralidad pueden ser especialmente difíciles de digerir. Por ejemplo, el libro de Job se centra en un hombre que sufrió tremendamente a pesar de su rectitud. Muchas personas que leen este libro por primera vez pueden preguntarse cómo un Dios amoroso podría permitir tanto sufrimiento. Sin embargo, al sumergirse más profundamente en el texto, uno puede empezar a ver el mayor propósito y los temas más amplios de la soberanía de Dios, la naturaleza del sufrimiento y la esencia de la fe. Del mismo modo, pasajes como Romanos 9, que trata sobre la predestinación y la elección, pueden confundir y hasta alarmar a los nuevos lectores. Sin embargo, un estudio cuidadoso, a menudo con la ayuda de estudiosos y teólogos que han dedicado sus vidas al entendimiento de las Escrituras, puede revelar la coherencia de estos conceptos con el carácter amoroso y justo de Dios. Entender estos textos difíciles no es solo un ejercicio académico, sino una forma de apreciar plenamente la profundidad de la bondad y la complejidad de Dios. Como 2 de Timoteo 2:15 nos exhorta: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Si bien la Biblia es un libro antiguo, su relevancia para nuestras vidas modernas es incuestionable. No es un libro que deba ser leído apresuradamente o superficialmente. Santiago 1:5 dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Estas palabras subrayan la importancia de hacer preguntas y buscar entendimiento. No hay ninguna pregunta que sea demasiado grande o pequeña para Dios. Él quiere que nos acerquemos a Él con nuestras dudas, inquietudes y deseos de entender más plenamente su palabra y su carácter. Si estás luchando con preguntas difíciles sobre los textos bíblicos, te animo a que te sumerjas más profundamente en el estudio de la Biblia, que busques a otros creyentes con los que puedas discutir y desafiarte mutuamente, y que no dudes en buscar recursos adicionales como comentarios bíblicos, estudios en línea y mensajes de sermón que puedan ofrecer una mayor perspectiva. Presentar estos videos como una oportunidad para la exploración y el crecimiento en la fe. Si estamos hablando en el contexto de presentar estos temas en un formato de video, estos materiales multimedia tienen el poder de ser herramientas tremendamente efectivas para la exploración y el crecimiento en la fe. Al igual que los discípulos en el camino a Emaús, Lucas 24:13-35, podemos estar ardiendo en nuestros corazones cuando las Escrituras se abren para nosotros de nuevas maneras. Imagina que cada video es una oportunidad para caminar ese camino a Emaús, donde las Escrituras se desdoblan ante ti de manera que te permiten ver las múltiples capas de su significado. Estos videos pueden ir más allá de la mera transferencia de información. Pueden ser un espacio para la transformación espiritual. Podríamos compararlos con los métodos que Jesús mismo utilizó para enseñar a las multitudes y a sus discípulos. A través de parábolas, preguntas retóricas y discusiones profundas, Jesús no solo impartía conocimientos, sino que también desafiaba a sus oyentes a pensar más profundamente sobre su relación con Dios y con los demás. Cada video puede ser una puerta de entrada a una relación más profunda y significativa con Dios. Espero que estas palabras te hayan ofrecido una visión más clara y amplia de la riqueza que hay en explorar y entender las Escrituras en toda su complejidad y belleza. No veas la dificultad como un obstáculo, sino como una invitación a adentrarte más en el corazón de Dios. A medida que haces esto, encontrarás que las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:9 se hacen realidad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.